14:03. Ha llegado la hora de saludar a Laura Soto del área internacional y revisar varias noticias que vienen del exterior. Laura, ¿cómo has estado? Bienvenida. Vamos a partir en Estados Unidos y una amenaza de una eventual demanda de Donald Trump a la BBC. ¿De qué se trata esta historia? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Todo esto radica en este escándalo que se da a conocer en los últimos días respecto a un memorando que habría salido de un ex asesor de la BBC en el cual él lo que dice es criticar un documental de uno de los programas de la BBC llamado Panorama, en el cual se muestra lo que ocurrió durante las horas posteriores al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, y en el cual se habla entonces de una yuxtaposición o que se juntan dos extractos del discurso que entrega Donald Trump antes de producirse ese asalto, en lo cual se da a entender de que él explícitamente había entonces incentivado a sus simpatizantes a ir a cometer el asalto al Capitolio, por lo que se está hablando ahí entonces esto por parte de las críticas del gobierno de Estados Unidos de una edición malintencionada. Y a raíz de que se da a conocer ese memorando que se filtra en The Daily Telegraph, es que finalmente dos altos cargos de la BBC han renunciado. Es el director general Tim Davie y la directora ejecutiva de la BBC News, Deborah Turnes, a raíz de esta polémica. Y es ahora, según lo que también informan medios estadounidenses, Donald Trump quien está amenazando con demandar una demanda millonaria contra la BBC si es que ellos no se disculpan a raíz de este hecho, según lo que indica entonces un comunicado, también compartido de hecho por la misma emisora pública británica. Dice, supuestamente la carta que envió Donald Trump a la BBC, que si la BBC no cumple con lo anterior, que es en el fondo una retractación completa y justa del documental de este programa llamado Panorama, antes del 14 de noviembre de 2025 a las 5 de la tarde, el presidente Trump no tendrá remedio que ejercer sus derechos legales y equitativos, los cuales se reserva expresamente y no se renuncia a ellos, lo que incluye en este caso una posibilidad de interponer una demanda por daños y perjuicios por un monto no inferior a $1.000 millones. Es parte de la amenaza entonces que el presidente de Estados Unidos está lanzando a raíz de este hecho. Este memorando que yo les mencionaba, que fue un memorando interno que yo les decía, escrito por un ex asesor de la BBC, en el cual criticaba entonces esta edición malintencionada, dice, respecto al discurso de Donald Trump, en el cual se unió un extracto con una separación de 50 minutos de otro extracto, lo cual se consideró por parte de esta persona como una edición malintencionada. Él decide finalmente filtrar este memorando a The Daily Telegraph, diciendo y acusando también de que en el fondo los directivos de la BBC no hicieron nada al respecto con el tema de esta edición del documental. De todas formas, hay que tener en cuenta de que sin duda Donald Trump fue investigado por este hecho, por el asalto al Capitolio en el 2021, ¿no es cierto? Y de todas formas acá se levantó nuevamente la polémica respecto a este tema, y ahora también con críticas directamente a la emisora pública británica. De hecho, ha sido ahora en este caso la propia, ahora exdirectora ejecutiva de BBC News, quien ha dicho que acá no hubo una edición malintencionada, que los errores se cometen y que la BBC sigue siendo una cadena de prestigio. Pasemos a escuchar lo que dijo. Quisiera decir que ha sido un privilegio en mi carrera servir como directora ejecutiva de BBC News y trabajar con nuestro brillante equipo de periodistas. Renuncié el fin de semana porque la responsabilidad recae sobre mí, pero quiero dejar algo muy claro. BBC News no tiene sesgo institucional, por eso es el proveedor de noticias más confiable del mundo. Por supuesto que nuestros periodistas no son corruptos, nuestros periodistas son personas trabajadoras que se esfuerzan por la imparcialidad y yo defenderé su labor periodística. No existe ningún sesgo institucional. Se cometen errores, pero no hay ningún sesgo institucional. Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue dejado en libertad durante esta jornada, luego de que un tribunal de apelaciones de París haya decidido entonces aquella decisión, valga la redundancia, y esto mientras, recordemos, él en el fondo ya fue sentenciado a 5 años de cárcel por la conspiración criminal para hacer un esquema de financiamiento de su campaña del año 2007 a raíz de fondos recibidos de Libia en ese contexto y en ese año, cuando todavía estaba la dictadura de Muammar Gaddafi. Él entra en prisión, ¿no es cierto?, el 21 de octubre a la espera de la apelación que le queda a la defensa presentar, porque todavía no se
no se han agotado todos los recursos que tiene la defensa de Sarkozy para poder finalmente, en cierto caso, rebajar esta condena. Pero de todas formas, en ese momento se decidió que Sarkozy fuera encarcelado de todas formas. Pasó 20 días en prisión y finalmente es que el Tribunal de Apelaciones de París decide darle la libertad, aunque por supuesto él no va a poder salir del territorio francés. Ahora él ha llegado a su domicilio, donde también estaban, por ejemplo, sus hijos, que lo han apoyado en este caso. Y se espera también que el juicio de apelación comience en marzo. Por supuesto, vamos a estar bien atentos. Recordemos que Nicolás Sarkozy queda entonces ahora bajo una supervisión judicial mientras se encuentra en libertad y se espera entonces la llegada de este juicio de apelación. Él fue presidente de Francia entre 2007 y 2012 y se convirtió en este caso en el primer expresidente francés en finalmente ser encarcelado en la historia reciente de dicha nación. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos porque se ha llegado a un acuerdo preliminar entre republicanos y demócratas para reabrir el gobierno. Recordemos, este cierre del gobierno que se ha convertido en el más largo en la historia de Estados Unidos ha durado 40 días, lo que significa finalmente de que los trabajadores federales no están recibiendo su sueldo. En algunos casos los que no son esenciales no trabajan directamente y los que sí son esenciales tienen que seguir trabajando pero sin recibir sueldo, como es el caso de los controladores aéreos, lo cual ha provocado también bastante presión, ¿no es cierto?, y carga laboral para aquellos empleados. Lo que ha sucedido entonces durante el día domingo, que de hecho hubo una sesión especial precisamente para poder intentar destrabar este problema, fue que 8 demócratas finalmente decidieron ponerse de acuerdo con los republicanos para alcanzar un acuerdo en el cual se prorrogue entonces el financiamiento federal hasta al menos enero. Esto mientras se decide todavía el presupuesto final que se va a tener para todo el año fiscal. Sabemos que acá el tema estaba en que los demócratas estaban exigiéndole a los republicanos una prórroga de los subsidios médicos que van a vencer durante este año y que si es que eso se aseguraba, ellos iban a aprobar y a seguir adelante con esta negociación del presupuesto anual federal. Pero como los republicanos no estaban a favor de aquello, es que finalmente se entrampó la discusión, pero son estos 8 demócratas moderados que finalmente deciden aprobar este acuerdo, que por ahora la primera parte para poder finalmente reabrir el gobierno ya está dada. Solamente falta ahora que esto sea debatido y aprobado oficialmente por el Senado, ratificado por la Cámara de Representantes, que ahí tiene mayoría, en este caso los republicanos, y luego la firma de Donald Trump. Por supuesto, ahí también han habido tensiones entre distintos miembros del Partido Demócrata a raíz de estos integrantes, por supuesto, de la formación política que finalmente los acusan de haber cedido ante los republicanos al aceptar entonces un acuerdo, pero sin que se hablara sobre el tema de la atención médica, que era lo más importante, ¿no es cierto?, que buscaban ahí acordar este partido. Así que vamos a estar bien atentos a cómo sigue avanzando esto, pero de todas formas no se ha reabierto el gobierno de inmediato, todavía quedan pasos a seguir de votación en el Congreso para que esto finalmente concluya. Nos vamos hasta India porque una explosión en Nueva Delhi que ocurrió en las inmediaciones de un monumento histórico de la capital de dicha nación, de la India, ha dejado al menos 8 personas fallecidas. Esto ha ocurrido en el monumento conocido como Fuerte Rojo, que data del siglo XVII y que es una de las atracciones turísticas más importantes de Nueva Delhi y la India. Un monumento que es patrimonio de la humanidad. Ocurrió cuando este vehículo, esto poco antes de las 7 de la tarde, el vehículo circulaba bastante lento, se detuvo en un semáforo en rojo justo a las afueras del metro que tiene el mismo nombre que el monumento, Fuerte Rojo, cuando ocurre esta explosión que también afecta a otros vehículos que se encontraban alrededor. Y es por aquello que se está investigando, por supuesto, cuál es el motivo, cuál es la causa de la explosión, y también otros sitios turísticos, por supuesto, están en alerta máxima, pero todavía no se sabe si esto fue un acto terrorista, si fue un accidente. Es algo que todavía sigue en materia de investigación. Ahora vamos a cerrar con el siguiente tema, con este video, una entrevista que un periodista del medio británico The Guardian estaba realizando en Kiev al presidente Volodymyr Zelensky cuando ocurre justo un apagón en la sala, ¿no es cierto?, donde se desarrollaba aquella entrevista, un video que fue difundido, de hecho, por el servicio de prensa presidencial y que se da en el contexto de que del aumento de los ataques rusos
hacia las infraestructuras energéticas. Y lo que decían, de hecho, en The Guardian, que al menos en 2 ocasiones se cortó la luz mientras se desarrollaba la entrevista. Se cree que es por eso, porque en el fondo, como se han intensificado estos ataques entonces a las redes energéticas del país, ocurren que los apagones son cada vez más frecuentes y también justo en un momento que se acerca el invierno también en dichos países, es decir, también ahí es un ataque directo que complica, por ejemplo, el tema de la calefacción para las personas también, es decir, también por eso es que en esta época del año aumenta ese tipo de ataques y ahora quedó todo registrado mientras se desarrollaba justo una entrevista para el presidente ucraniano, que dicen ya estar acostumbrados a aquella situación y que eso ocurre en como que no estos se momentos. inmutan mucho y es una señal de que están acostumbrados en medio del contexto que se vive ahí. Gracias, Laura Soto, que tengas una buena tarde, un buen inicio de semana para ti, Laura. Muy bien, igualmente. Tú también. Nos Gracias vemos. por estar acá. 14:14, pausan las noticias, ya estamos de vuelta con CNN Tarde.